El tema que pesa en mi corazón es, Jesús vino para quitar la raíz del pecado. Jesús vino a quitar la raíz del pecado dentro de nosotros. Me gustaría leer un versículo en Mateo capítulo 3, versículo 10, que dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Estas son las palabras de Juan el Bautista. Él estaba introduciendo el ministerio de Cristo como su precursor, y la forma en que lo expresó fue, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Hasta ese momento, el pueblo de Israel estaba bajo el antiguo pacto y no había un hacha puesta a la raíz del árbol. La ley solo podía impedir que las personas pecaran externamente. Los mandamientos impedían que la gente cometiera asesinato o adulterio, pero todo permanecía en el interior. En el corazón de las personas había asesinato y adulterio, pero no podían sacarlo a la luz como el resto del mundo, porque tenían una ley que decía, no cometerás adulterio y no matarás. De lo contrario, serían castigados. Así que podríamos decir que la ley era como un par de tijeras que cortaban el fruto tan pronto como estaba por brotar de una persona. Esto lo impedía, pero la raíz permanecía dentro durante todos esos años. Por eso dice que el antiguo pacto debía ser abolido y un nuevo pacto debía establecerse cuando Cristo vino. Una de las grandes bendiciones del nuevo pacto y del don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés es que ahora el hacha puede ser puesta a la raíz del pecado en nuestras vidas. Y esa es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Al observar a los hijos de Dios en muchas partes del mundo, siempre me ha causado tristeza y me he preguntado, ¿por qué hay tanto poco progreso espiritual en tantos de ellos? ¿Por qué tantos son derrotados por el mismo pecado año tras año? Pasa un año entero, llegas al final del año y siguen derrotados por el mismo pecado que los vencía hace 10 años. Son como niños sentados en el preescolar por siempre, sin aprender nunca a sumar. ¿No te preocuparía si tu hijo tuviera problemas para sumar o leer palabras simples año tras año? Eso sería un problema serio. Y te preocuparía. De la misma manera, a Dios le preocupa ver a sus hijos derrotados por los mismos pecados continuamente año tras año. Y creo que la razón es que la raíz nunca ha sido quitada. Siempre estamos usando las tijeras para cortar el fruto cuando sale. Para entender la raíz del pecado, quiero volver al principio de los tiempos. Antes de que el pecado existiera, cuando Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis capítulo 1, versículo 1. Queremos ver cómo entró el pecado por primera vez, porque allí podemos encontrar la raíz. Leemos en las Escrituras que mucho antes de crear al ser humano, Dios creó innumerables ángeles y creó a uno como cabeza de todos ellos. No conocemos su nombre original porque no se menciona en las Escrituras, pero sabemos que cayó de esa posición y se convirtió en Satanás. Al caer, arrastró consigo a quizás una tercera parte de los ángeles. Hoy ellos son los demonios que recorren el mundo. Pero todos fueron ángeles buenos en algún momento. Y Satanás fue el ángel perfecto. Él fue por quien el pecado entró por primera vez en el universo. Esto está escrito para nuestra instrucción. Y eso es lo que quiero mostrarte. En Ezequiel capítulo 28 y también en Isaías capítulo 14, leemos cómo Satanás era un ángel y cayó. Quiero mostrarte Ezequiel capítulo 28, donde se le describe en el versículo 12, hablándole al rey de Tiro. El que estaba detrás del rey de Tiro era Satanás. Él siempre ha estado detrás de autoridades malvadas en la tierra, controlándolas. Por eso dice, habla al rey de Tiro. Es como cuando se expulsa un demonio de una persona. Hay que hablar al demonio que está dentro de ella, así como Jesús hablaba al demonio dentro de una persona. Ezequiel 28, verso 12 dice, dile al rey de Tiro.
Así dice el Señor Dios, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Eso nunca podría referirse a un ser humano, era un ángel que una vez tuvo el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Y dice en el versículo 17 del mismo capítulo, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. En esa frase vemos el origen del pecado en el universo perfecto que Dios había creado. No vino por adulterio ni vino por asesinato. Vino por un orgullo invisible que estaba en el corazón y solo Dios podía verlo. Es muy importante comprender que esto es lo que corrompió la tierra hasta convertirla en el caos que vemos hoy. Cuando un ángel se enorgulleció de una belleza que él no había producido, sino que le había sido regalada por Dios. En ese momento, ese ángel se convirtió en un demonio. Su corazón se enalteció por su hermosura, y dice aquí que se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Había tres cosas de las que se enorgullecía: su belleza, su sabiduría y su posición. Y su orgullo por su belleza, por su posición y su sabiduría lo convirtieron en el diablo en un instante. Y lo mismo puede suceder hoy. Cuando nos volvemos orgullosos interiormente de algo que Dios nos dio. Quiero decir, incluso si has logrado algo grande en el mundo como científico, empresario y has ganado mucho dinero, no olvides que fue porque Dios te dio inteligencia y salud para lograrlo. Pudiste haber nacido con una discapacidad intelectual o con una enfermedad que te habría impedido lograr lo que hiciste. Así que es un regalo de Dios. Nunca debemos olvidarlo. Y cuando nos enorgullecemos de eso y empezamos a pensar, yo soy alguien o yo logré eso, en un instante una persona que es como un ángel puede volverse como un demonio a los ojos de Dios. Él puede ocultarlo de las personas durante mucho tiempo para que no lo vean. Pero si la raíz del pecado no es quitada y si no permitimos que Jesús trate con eso, nunca progresaremos y año tras año seguiremos siendo los mismos. Esta es un área en la que debemos examinarnos, especialmente en este momento. ¿Hemos crecido en humildad o menospreciamos a otros que sentimos que no son tan inteligentes o atractivos como nosotros? ¿O menospreciamos a los que no pertenecen a una raza superior? ¿O alguna tontería arrogante que el diablo pone en nuestras mentes haciéndonos creer que alguien es menos inteligente o inferior a nosotros? Debes permitir que el Señor quite la raíz del pecado en tu corazón. De lo contrario, puedes afirmar ser cristiano, pero permanecerás toda la vida en el mismo nivel, como en preescolar. Esta es la razón por la que Jesús vino a poner el hacha en la raíz del árbol. Nunca te conformes, hermano o hermana, con unas tijeras que solo cortan el fruto para tener un buen testimonio delante de los hombres. Eso fue lo que convirtió a los fariseos en fariseos. Se conformaban con que la gente pensara que eran personas buenas, religiosas y santas. Es un engaño. Hoy en día abundan los fariseos. Ahora bien, de ese orgullo vemos el resultado en Isaías capítulo 14. Recuerda, todo comenzó con el orgullo en el corazón y ese orgullo lo hizo decir algunas cosas en su corazón. Isaías capítulo 14 versículo 13 habla nuevamente de este ángel que se convirtió en el diablo. Tú dijiste en tu corazón. Otra vez fue en el corazón. Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, todo proviene del interior. Proverbios 4, verso 23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Isaías 18, verso 13 dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Él ya estaba por encima de todos los demás, pero no estaba satisfecho con ser líder. Quería ir aún más lejos. Quería exaltarse a los ojos de los demás y convertirse en alguien grande. Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. Esto es lo que debe ser tratado en nosotros.
el deseo de elevarnos por encima de los demás y dominar sobre ellos, en lugar de ser siervos de los demás, como Jesús vino a enseñarnos. Ahora quiero que veas algo más aquí. Yo haré, esa palabra que menciona, yo haré, yo haré, yo haré. Y lo ven en el versículo 14 otra vez. Él ahí dice, yo haré. Aquí es donde comenzó el pecado, en el orgullo del corazón que hace que una persona diga, yo quiero hacer mi voluntad. Eso es lo que lleva al conflicto entre un esposo y una esposa cuando ambos dicen, yo quiero mi voluntad. Esa es la voluntad que Jesús crucificó en su vida. Quiero que lo veas en Juan capítulo 6, versículo 38. Este versículo es la autobiografía de una sola frase de la vida de Jesús. Tenemos 4 biografías de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero Juan capítulo 6, versículo 38 es la descripción que Jesús hace de sus propios 33 años. Es una descripción de una sola frase de lo que Jesús hizo en sus 33 años y medio. Esto es lo opuesto a lo que leímos en Isaías. Satanás dijo, subiré al cielo. Jesús dijo, he descendido del cielo. Satanás dijo, levantaré mi trono y me haré semejante al Altísimo. Pero Jesús no consideró la igualdad con el Padre como algo a que aferrarse, sino que renunció a ello y descendió. La razón por la que señalo estos dos contrastes es para que nos preguntemos, ¿qué espíritu me motiva en las decisiones que tomo y en los pensamientos que tengo de mí mismo? ¿Es el que quiere elevarse por encima de los demás, demostrar superioridad y ganar seguidores? ¿O el de descender para servir a otros? Es una cuestión de imponer mi voluntad o decir como Jesús, que no se haga mi voluntad. Durante toda su vida, Él nunca hizo su propia voluntad. Así fue como Él quitó la raíz del pecado. Como leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, fue tentado exactamente como nosotros en todo, pero no pecó. Fue tentado a hacer su propia voluntad. Lo vemos claramente en el huerto de Getsemaní, donde oró, Padre, no quiero beber esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Por doloroso que sea, negaré mi voluntad y haré la voluntad de mi Padre Celestial. Ese fue el secreto de la vida de Jesús. Así que hubo orgullo que condujo a la voluntad propia. Y lo tercero que quiero mencionar es el espíritu de rebelión. Este ángel del más alto rango estaba bajo la autoridad de Dios y solo había una autoridad por encima de él, que era Dios. Pero él no quería una autoridad sobre sí mismo. Él dijo, no quiero ninguna autoridad, no voy a someterme a ninguna autoridad sobre mí. Por eso dijo, me haré semejante al Altísimo. Esta es la tercera característica que encontrarás con la que Satanás ha infectado a la raza humana desde el tiempo de Adán. El orgullo, la voluntad propia y la rebelión contra la autoridad. Eso fue lo que le ocurrió a Eva. Cuando Eva tomó del árbol, estaba actuando con orgullo. Sé que Dios dijo que no comiera de este árbol, pero yo sé que es lo mejor para mí. Eso es orgullo. Sé que Dios me dijo que no lo haga, pero quiero hacerlo. Eso es voluntad propia. Y no me someteré a la autoridad de Dios sobre mí. Ni siquiera me someteré a la autoridad de mi esposo sobre mí. No tengo que consultarle. Voy a tomar una decisión por mi cuenta. Esto fue lo que introdujo el pecado a este mundo. Satanás logró infectar al hombre con el mismo orgullo, voluntad propia y el espíritu rebelde que él mismo tenía. Y hay una cuarta característica de Satanás que Jesús describió en Juan capítulo 8, versículo 44. Aquí estaba Jesús hablando a los fariseos. Y Jesús decía la verdad aunque doliera. Y se puede ver en estas palabras. ¿Se imaginan a un predicador parándose ante la gente diciendo, ustedes son de su padre el diablo? Este es el Jesús manso y humilde que el mundo celebra en este tiempo.
Ustedes son de su padre el diablo, les dijo a los fariseos. Él era como un médico que no retocaría un escáner si éste decía que el paciente tenía cáncer. Él vino aquí para liberar a la gente del pecado, pero primero lo señaló. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Ves cómo cuando el hombre está infectado con el veneno del diablo, quiere hacer los mismos deseos que tiene el diablo? Por eso quería señalarte las cosas que hicieron al diablo lo que es. Y podemos ver que hemos sido infectados por eso. Cuando Pablo dice, en mi carne no habita nada bueno, él sabe de qué está hablando. Él era al principio un asesino. Y luego la última parte dice, cuando habla mentira. Esa es la otra característica de Satanás. La mentira, la deshonestidad, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. No sé si ustedes se dan cuenta cuán serio es decir una mentira o dar una impresión equivocada a la gente o encubrir algo que hicimos mal mintiendo en lugar de reconocer honestamente que me equivoqué. Estuvo mal lo que hice. Esto ha estado desde el principio de la raza humana. Incluso cuando Dios le preguntó a Adán, ¿comiste del árbol? Todo lo que él tenía que decir era sí o no, pero él evadió la pregunta y dijo, bueno, en realidad fue mi esposa, y no olvides que tú me diste a esta esposa, y ella me dio y yo comí. Esto es evadir, en lugar de confesar honestamente el pecado, como el ladrón en la cruz que dijo, soy culpable, merezco esto. El Señor dijo, eres apto para el paraíso, porque yo vine a morir por los pecadores, y tú reconoces tu pecado. Es algo maravilloso cuando confesamos el pecado sin culpar a nadie más, sin culpar a nuestra esposa, y decimos, Señor, soy culpable. Esas son las personas aptas para el paraíso. Así que hemos visto esas características en los hombres. Ahora quiero mostrarles dos ejemplos, uno del tiempo en que se inició el antiguo pacto y otro después del día de Pentecostés. En Éxodo capítulo 32 leemos sobre el tiempo en que estaba iniciando el antiguo pacto en el monte Sinaí, cuando Moisés subió a hablar con Dios. Y mientras Moisés no estaba, Aarón hizo un ídolo. Este hombre era un líder débil que solo estaba interesado en la popularidad. Entonces hizo un becerro para que la gente lo adorara y dijo, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y cuando Moisés bajó, estaba tan enojado y le hizo a Aarón esta pregunta. ¿Qué hiciste? Y vean lo que dice Aarón en Éxodo capítulo 32, versículo 24. Yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite. Me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Vaya, qué milagro fue ese. Él estaba mintiendo. Se suponía que este hombre debía ser un líder, así como lo era Moisés. Pero era un mentiroso que no estaba dispuesto a reconocer su pecado. En el nuevo pacto, después del día de Pentecostés, ¿cuál es el primer pecado que Dios juzgó en la iglesia primitiva? De nuevo, fue la mentira. Quiero que vayas a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Leemos en un tiempo cuando las personas estaban tan apasionadas por la obra que cuando habían muchos pobres entre ellos, vendían sus propiedades para ayudarlos. Y hubo un hombre que quería el honor ante los demás y quería ser conocido como un cristiano íntegro. También vendió su propiedad y dio el dinero para los pobres, pero no lo dio todo. No había nada de malo en quedarse con una parte, pero él quería el honor de hacer el mismo sacrificio que los demás. Cuando llegó y puso la ofrenda a los pies de Pedro, no dijo nada, y mientras se alejaba, Pedro lo llamó. Hechos capítulo 5, versículo 3. Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir? Observa cómo aquí se menciona que cuando Satanás entra en el corazón de una persona, la hace mentir. ¿Sabes que cuando dices una mentira es porque Satanás ha llenado tu corazón? Él es el padre de la mentira, pero no se puede tener un hijo sin una madre. Y Satanás quiere que tú seas la madre. Él será el padre, pero busca una madre. Y la busca entre los creyentes y los líderes cristianos diciendo, ¿podría esta persona ser una madre? Quiero decir una mentira.
¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para decir una mentira? El primer pecado mencionado en la Biblia es la mentira. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Ese es el primer pecado que leemos en la Escritura. No fue pecado de adulterio ni de robo, fue una mentira. Satanás dijo una mentira. El último pecado mencionado en la Biblia está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Dice, afuera estarán los perros, los hechiceros. Piensa en la clase de maldad que es esta. Los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Ese es el último pecado mencionado en la Biblia. ¿No es interesante que el primer y el último pecado mencionado en la Biblia sean la mentira? Leemos sobre Aarón, quien siendo líder mintió en el momento en que se establecía el antiguo pacto. Y tras establecerse el nuevo pacto, el primer pecado que Dios juzgó fue la mentira. Ananías no abrió la boca cuando trajo la ofrenda. Simplemente la dejó en silencio y se fue. Y Pedro le preguntó, ¿por qué mientes? Una mentira no es solo algo que decimos con la boca. También puedo mentir cuando doy a las personas una impresión sobre mí que no es verdadera. Puedo hablar mucho y usar mucha palabrería, pero si he transmitido una impresión falsa sobre mí, es una mentira. Satanás se ha metido por algún lado. Así que acabamos de mencionar las 4 características de Satanás. Número 1, el orgullo, donde todo empezó. Número 2, la voluntad propia, mi voluntad. Estar aferrado persistentemente a lo que uno quiere. Número 3, rebelión contra la autoridad. Y número 4, la mentira. Estas son las cosas que Jesús vino a quitar desde la raíz. Si quieres saber cuán grave es la rebelión, mira en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. A veces no vemos la gravedad de estos pecados porque estamos familiarizados con los pecados que el mundo considera graves. Si te pidiera que hicieras una lista de los 4 pecados que tú consideras más graves, ¿alguno de ustedes habría pensado en estos 4 que mencioné? Creo que la mayoría habría escrito asesinato, adulterio, robo y cualquier otro que imaginen. Pero esa es la misma lista que haría una persona inconversa. Si le preguntas a una persona inconversa, ¿cuáles crees que son los pecados más graves? Te responderá asesinato, adulterio y robo. En otras palabras, el estándar de muchos cristianos no es muy diferente al de la gente del mundo, porque no han leído la Biblia y por eso no han comprendido qué introdujo el pecado en el universo y qué es lo que Satanás intenta poner en el corazón de las personas. En 1 de Samuel, capítulo 15, leemos de una ocasión en que el rey Saúl se rebeló contra Dios. En el versículo 23, Samuel le dijo, la rebelión es como el pecado de adivinación o hechicería, como dicen en otras versiones. Cuando Dios dice algo y no lo haces, eso es rebelión. Dios le había dicho a Saúl que matara a todos los amalecitas y su ganado. Él mató a todos, excepto al rey, mató a las ovejas malas, pero conservó a las mejores ovejas. Puede que a los ojos humanos parezca algo pequeño, pero él no obedeció a Dios completamente. Samuel vino a él y le dijo que Dios le quitaba el reino porque había practicado hechicería. ¿Hechicería? Sí. La rebelión es como el pecado de hechicería. Lo dice en el versículo 23. Cuando Dios nos dice algo y no lo hacemos, a eso se le llama hechicería. Eso es serio. Hay un contraste cuando miramos a Saúl y a David. David fue una persona que cayó en pecados graves. Todos conocemos la historia de David y Betsabé. Pero lo que no sabemos es que David fue alguien que nunca se rebeló contra la autoridad. Él nunca tomó el trono por la fuerza, aunque fue ungido por Samuel a los 20 años. Él tuvo que esconderse en cuevas mientras Saúl lo perseguía.
Incluso un día cuando Saúl estaba a su merced durmiendo en una cueva y sus hombres le dijeron, «Mátalo ahora». David respondió, «No, no tocaré el ungido del Señor. Si Dios quiere darme el trono, Él me lo dará». Y Dios apreció tanto esa acción que lo llamó un hombre conforme a mi corazón, quien no toma las cosas para sí mismo. He estado en el ministerio cristiano por casi 50 años y he visto a muchas personas intentar apropiarse de un ministerio, que tratan de abrir puertas diciendo, yo quiero estar aquí, queriendo ascender ante los ojos de otros. Ese no es el espíritu de David. Ese no es el tipo de hombre que Dios busca para que lo representen. Jesús nunca hizo eso. Jesús nunca anduvo buscando un ministerio y nunca quiso que la gente pensara que era un gran sanador. Cuando sanaba a los enfermos, usualmente les decía, no se lo digan a nadie. Estoy feliz de que estén sanos, pero no quiero que todos sepan que soy un sanador. Ve tranquilo y da gracias al Señor. Es muy diferente a las personas que hoy se hacen llamar predicadores y que afirman tener un ministerio de sanidad. Así que necesitas entender que ese no es Cristo. Esa no es la manera en que Jesús vivió en la tierra y no es la manera en que Él sanaba a los enfermos. Jesús nunca anduvo con una bolsa de ofrendas después de sanar a los enfermos. Era muy diferente a lo que vemos hoy en día. Necesitamos entender que había un espíritu en Cristo completamente diferente al de las personas que afirman representar a Cristo hoy, y casi nadie lo está exponiendo. Jesús vivió en sumisión a la voluntad de su Padre cuando estuvo en la tierra. La gente dice, bueno, es fácil someterse a la autoridad de Dios. Pero debes saber que Dios ha puesto autoridades en la tierra que son autoridades delegadas. Y si no te sometes a la autoridad delegada por Dios, no te estás sometiendo a Dios. Eso es lo que leemos en la Escritura. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 1. Porque como padres debemos inculcar esto a nuestros propios hijos. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dios dio 10 mandamientos y solo uno tiene promesa. Y esa promesa está en el versículo 3, para que te vaya bien. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios quiere que los padres enseñen a sus hijos? A someterse a la autoridad, no a la autoridad de Dios, porque ellos aún no conocen a Dios. La única persona que conocen como autoridad en su hogar es a sus padres. Y si les enseñamos a someterse a la autoridad de los padres, habremos quitado esa raíz de pecado que está en ellos desde que nacen. Hay un espíritu de rebelión y de voluntad propia en cada uno de nuestros hijos, el cual se manifiesta muy pronto. Y si no cooperamos con Dios para poner eso bajo sujeción, tendremos un problema en nuestro hogar y crearemos problemas para la sociedad cuando nuestros hijos salgan de casa. Dios ha designado autoridades delegadas en el hogar, y cuando un hijo se rebela contra sus padres, se está rebelando contra Dios. La única autoridad que ese niño conoce es la de los padres, y por eso es tan importante que los padres representen a Dios ante ese hijo de una manera amorosa. Hay que ser firmes y amorosos. Debemos ser firmes porque hay una naturaleza corrupta en ese niño. Y debemos ser amorosos al mismo tiempo porque esa naturaleza corrupta la heredaron de nosotros. Por eso necesitamos ese equilibrio. No puedes culparlos a ellos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dios es un Padre bondadoso y estricto. Y un padre y una madre que representan a Dios serán bondadosos y estrictos. Pero deben reconocer que son autoridades delegadas por Dios para sus hijos. La razón por la cual hay tantos caos en la sociedad actual en todo el mundo es porque los padres han fallado en su responsabilidad de criar a sus hijos en los caminos de Dios. Por eso la Biblia dice que si un hombre no cría bien a sus hijos, no es apto para ser anciano en la iglesia.
Yo me tomé eso muy en serio. Tengo 4 hijos varones y dije, Señor, si no crío bien a mis hijos, no voy a predicar. Si no puedo criar correctamente a 4 hijos en casa, ¿cómo voy a guiar a 100 o 200 personas en una iglesia? Es imposible. Si no puedo enseñar a 4 hijos en casa a vivir de manera piadosa, ¿cómo voy a guiar a 100, 200 o 1000 personas en los caminos de Dios? Es algo muy importante. La autoridad delegada es autoridad de Dios. Lo mismo es en la sociedad. Dios ha designado autoridades en la sociedad. Lo puedes leer en Romanos capítulo 13. Leemos en Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona. Está hablando de los cristianos, a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Está hablando de cómo debe comportarse un cristiano en la sociedad, cómo debes responder ante un policía de tránsito que te detiene a un lado de la carretera, o cómo debes responder ante cualquier autoridad gubernamental cuando te pide cumplir una ley en tu país. Dice el versículo 2, por tanto, el que resiste a la autoridad, ahora no está hablando de Dios, sino de esa autoridad delegada. Luego dice, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Eso significa que Dios considera algo grave cuando te resistes a una autoridad que Él ha establecido. Luego continúa diciendo en el versículo 4, pues esa autoridad es para ti un ministro o servidor de Dios para bien. Imagínate llamar a un policía inconverso o a una autoridad secular servidor de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice más adelante en el versículo 6, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios. ¿Alguna vez has pensado en las personas que trabajan en la agencia de impuestos como servidores de Dios? ¿Has leído tu Biblia? Pagamos impuestos porque son servidores de Dios dedicados a esto. Y sabemos que se dedican bastante a ello. Lo que estoy tratando de decir es que Dios ha establecido orden en este universo. Por eso no ves a los planetas chocando entre sí. Hay orden. Existe una órbita específica en la que la Tierra debe moverse a cierta velocidad. Una órbita específica en la que Marte, Venus, Urano y Saturno deben girar alrededor del Sol. Y nunca han quebrantado esa ley de Dios. Hay un orden que Dios ha establecido en la raza humana. Padres sobre los hijos, autoridades gubernamentales sobre la sociedad y jefes como autoridad en los trabajos. Jesús nos dio un ejemplo en su hogar. Leemos en Lucas capítulo 2 cómo Jesús se sometió a la autoridad. Es un versículo muy interesante. Dice en Lucas capítulo 2 versículo 51 que cuando Jesús regresó del templo a la edad de 12 años, descendió con José y María. Vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. ¿Por qué un niño perfecto tuvo que mantenerse sujeto a autoridades imperfectas? José y María eran imperfectos, ni siquiera estaban en el nuevo pacto. Aún no había llegado el día de Pentecostés para ser llenos del Espíritu. Eran personas del antiguo pacto, gente buena, pero como muchos padres hoy, derrotados por el pecado. Incluso el mejor padre del mundo es derrotado por el pecado. No hay ningún padre en el mundo que lo haya hecho perfectamente. Yo he intentado ser un muy buen padre, pero nunca he sido un padre perfecto. Dios tuvo misericordia de mis hijos y por eso todos siguen al Señor hoy, pero no es por alguna perfección en mí. José y María no eran perfectos, pero Jesús sí era un niño perfecto que jamás hizo nada malo. Y él observaba a sus padres imperfectos, quizás gritándose entre ellos o diciéndose cosas irrazonables. Y si él los hubiera desobedecido una sola vez en esos 30 años, él habría pecado y no habría podido ser el sacrificio perfecto en la cruz.
Resucitar a Lázaro de entre los muertos fue algo fácil. Él solo tuvo que decir, Lázaro, sal fuera. Pero someterse a una autoridad imperfecta durante 30 años, para mí, es el milagro más grande que Jesús hizo sin pecar ni una vez. ¿Crees que es fácil para un niño obedecer a sus padres? Pregúntale a tu hijo o a tu hija si le resulta fácil. Cualquiera sea su edad, no es fácil. No es fácil cuando tienen 6 años, 10, 15 o cuando tienen 20 años. Y Jesús estuvo en casa hasta los 30 años y continuó sujeto a ellos. Él nos enseñó de esa manera. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba sujeto a la autoridad de su padre. Padre, si quieres que me someta a una autoridad imperfecta, lo aceptaré. Y había una razón para ello. Toda autoridad en la tierra es imperfecta. Si eso pudiera ser una excusa para desobedecer, entonces Jesús habría tenido más excusas que cualquiera de nosotros, porque Él sí era perfecto. Nosotros, siendo imperfectos, nos quejamos mucho de las autoridades imperfectas, pero Jesús, siendo perfecto, nunca se quejó. Él solo quería saber cuál era la voluntad del Padre. Mi Padre ha determinado que yo nazca en este hogar. Bueno sería que los niños comprendieran esto. Es Dios quien determina la familia en la que nacen. Y por eso necesitamos enseñarles a someterse a la autoridad, porque esa es la raíz del pecado. Jesús vino a quitar esa raíz para que podamos entrenar y criar hijos piadosos para el Señor y personas piadosas para la sociedad, para que también sean una bendición en ella. Es ahí donde podemos señalarles el ejemplo de Jesús a nuestros hijos. Hijos, observen cómo vivió Jesús. Papá y mamá pueden no ser perfectos, pero Jesús mostró la sumisión a una autoridad imperfecta, como el modelo a seguir para los cristianos. Por eso podemos someternos a autoridades imperfectas en la sociedad, no importa a qué partido político pertenezcas, porque debes someterte a quien quiera que sea el presidente. Eso es sumisión a la autoridad. Y sentarte a hablar mal de las autoridades es lo mismo a que tus hijos se sienten en casa a hablar mal de ustedes como padres. Puede que no estés de acuerdo con tus autoridades, y creo que es perfectamente válido expresar nuestro desacuerdo. Pero la Biblia dice que nunca debemos hablar mal de ellas, porque eso es rebelión contra la autoridad. Permíteme mostrarte esto en la carta de Pablo a Tito. Tito, capítulo 3, habla de cómo hemos sido justificados. Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes. Ahora, recuerda quién gobernaba en Roma en esos días. Nerón, el malvado emperador. No podrías encontrar a un hombre peor que él. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes. Dice el versículo 2, que no injurien a nadie. Puedes estar en desacuerdo con ellos, pero no los difames. Sé pacífico y amable. Así mostramos que somos cristianos, reconocemos la autoridad y nos sometemos a ella en nuestro hogar y en la sociedad. Por ejemplo, ninguno de ustedes pensaría en rebelarse contra su jefe porque él es imperfecto. La mayoría trabajamos con jefes inconversos que probablemente hacen muchas cosas malas o inmorales, pero en tu oficina te sometes a ellos, porque esa es la única manera de recibir tu salario. ¿Y por qué no reconocemos que en otras áreas Dios también ha establecido autoridades? Autoridades en el hogar, autoridades en la sociedad, y aquí viene la parte difícil, autoridades en la iglesia. Hay ancianos que Dios ha establecido, siempre en plural en el Nuevo Testamento, que Dios establece que deben guiar a la iglesia. Lo sé porque pasé 40 años de mi vida fundando iglesias en ciudades, en aldeas pobres, en lugares donde no había habido una iglesia o un cristiano durante 2000 años. Fundamos iglesias y establecimos ancianos, tal como se lee en el libro de Hechos de los Apóstoles, y les enseñamos a someterse a esos ancianos, porque la Biblia lo dice.
¿Por qué los padres insisten tanto en que sus hijos se sometan a su autoridad en casa? ¿Por qué estamos dispuestos a someternos a nuestros jefes en el trabajo? ¿Por qué estamos dispuestos a detenernos a un lado de la carretera cuando la policía de tránsito nos lo indica? ¿Pero por qué somos tan reacios a someternos al liderazgo de los ancianos en la iglesia? Es por el espíritu de rebelión que no ha sido completamente eliminado de nosotros. Hablo como alguien que ha practicado lo que ha predicado. Cuando era joven, hubo numerosas iglesias con las que no estuve de acuerdo. Crecí en una iglesia ortodoxa, muy similar a la iglesia católica. Cuando entendí la palabra de Dios, salí de esa iglesia, porque sentí que no seguían las escrituras. Luego fui a otra y encontré que también había cosas que no estaban de acuerdo con la Biblia. La Biblia era mi guía y así es como muchos de nosotros nos hemos movido de una iglesia a otra hasta llegar aquí. Pero una cosa que hice en cada paso fue nunca querer causar problemas. Si me iba, me iría en silencio. No me iría como un rebelde. Nunca me rebelaría contra la autoridad. Más bien sería amable con ellos. Recuerdo la última iglesia bautista que dejé, porque prediqué sobre el bautismo en el Espíritu Santo y a ellos no les gustó. Les dije, está bien, Dios los bendiga, hermanos. Me iré en silencio. Nunca le pediría a alguien más que se vaya conmigo. Así fue como empezamos nuestra iglesia en nuestro propio hogar. Pero cuando empezamos nos reuníamos 3 o 4 hermanos y les dije, ninguno de ustedes debe hablar mal de la iglesia bautista ni de sus líderes porque me echaron. No, vamos a respetarlos y si los vemos en la calle, vamos a amarlos y bendecirlos. Vamos a dedicar nuestro tiempo a juzgarnos a nosotros mismos, porque todavía hay muchas cosas malas en nosotros. No somos como Cristo. Trabajemos en eso, en lugar de tratar de resolver la salvación de los demás. ¿Y saben algo? Dios bendijo esa actitud en nosotros. Hemos crecido de ese pequeño grupo que éramos a unas 50 iglesias en todo el mundo. Y miles de personas han venido a Cristo porque decidimos que íbamos a juzgarnos a nosotros mismos. Decidimos que íbamos a someternos a la autoridad y a respetar. Si no estábamos de acuerdo con alguien, simplemente nos iríamos en silencio, pero no crearíamos problemas. Mis queridos hermanos y hermanas, les digo por experiencia, si van por ese camino, Dios los bendecirá donde quiera que estén. Ese es el ejemplo que Jesús nos ha manifestado. Y quiero mostrarles algo más en la manera en que Jesús se sometió a las circunstancias que le sucedieron. Por ejemplo, leemos en Mateo capítulo 12 que la gente llamaba a Jesús Belcebú, el príncipe de los demonios. Esa es una palabra muy fuerte para usar contra el Hijo de Dios. Incluso si solo consideran a un hombre, no se llama a alguien príncipe de los demonios. Algunos lo reconocían como profeta, pero ¿saben cuál fue la reacción de Jesús ante eso? Él dijo, si han hablado una palabra en contra del Hijo del Hombre, serán perdonados. Una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué siempre te llamabas a ti mismo el Hijo del Hombre? Y la manera en que lo entendí fue que Jesús siempre estaba diciendo, soy un hombre común. En realidad, Él era el Dios Todopoderoso en esta tierra. Pero, ¿cómo se comportó? Como un hombre común. Lo que estaba diciendo era, ¿han llamado a un hombre común como yo, príncipe de los demonios? Están perdonados. Cuando entendí eso, me rompió el corazón. Dije, Señor, hazme así hasta el fin de mi vida. Permíteme reconocer que soy un hombre común. El Dios Todopoderoso caminó por esta tierra como un hombre común, como siervo de los demás. Nació en un establo porque nadie podía nacer en una condición más baja que esa. Nunca he oído a ningún bebé que haya nacido en medio de vacas y burros en un establo, porque eligió nacer allí. Él, que planeó su nacimiento desde toda la eternidad, podía haber escogido un lugar mejor, pero eligió ese porque quería colocarse por debajo de todos. Él tenía que morir por nuestros pecados, vino a la tierra con ese propósito. Pero ¿por qué tuvo que ser una muerte tan vergonzosa en la cruz? ¿No podría haber muerto de una manera más digna por nuestros pecados? En lugar de ser despojado, humillado y colgado, no había necesidad de todo eso. Pero aún en su muerte quiso ponerse por debajo de todos, para que nadie jamás pudiera decirle, Señor, tú no sabes por lo que yo he pasado.
Nadie pudo haber nacido más bajo que él. Nadie podía morir peor que él. Y aun cuando era un niño, él caminaba por Nazaret. Y ya sabes cómo es en los pueblos. Todos saben acerca de los demás. Y en ese pueblo pequeño, todos sabían que María quedó embarazada antes de casarse. ¿Quién creería que el Espíritu Santo fue quien engendró a ese niño? Nadie. Se reían de ella y se burlaban de Jesús mientras crecía. Ese niño que ven ahí, nadie sabe quién es su padre. Creció con ese estigma durante toda su infancia, para que nadie pudiera decirle jamás: Señor, tú no sabes por lo que estoy pasando. Quiero decirles a todos los que están sentados aquí, no sé por lo que han pasado o por lo que están pasando, pero quiero decirles que su Salvador ya pasó por eso antes que ustedes. Él fue tentado en todo, así como tú y yo lo somos. Él se puso por debajo de nosotros, no quiso ascender como Satanás, sino descender. En el último día de su vida terrenal estaba lavando los pies de los discípulos, y ese es el tipo de autoridad que él quería. Él no quería enseñorearse sobre la gente. ¿Qué diferente es esto de los círculos cristianos de hoy, donde hay personas que quieren dominar a otros? ¿Es esa la representación correcta de Cristo? Cuando Jesús vino a la tierra, vino con un propósito, y uno de ellos era revelar al mundo cómo era el Padre. Leemos en Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. Juan 1, verso 18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús explicó al Padre porque los fariseos habían proyectado una imagen errónea de Dios. Lo presentaban como un policía que esperaba atraparlos o como un juez que estaba deseoso de castigarlos. Y Jesús vino y dijo: Dios no es así. Él es un Padre amoroso. Y lo explicó perfectamente en la forma en que tocó a los leprosos, lavó los pies de los discípulos y recorrió largas distancias. Leemos que viajó 50 millas hasta Tiro solo para sanar a la hija endemoniada de una mujer cananea, y caminó otras 50 millas de regreso. Recuerdo leer eso y decir: Señor, ¿caminaste 100 millas para ayudar a una sola persona? ¿De esa manera serviste al Padre? Hazme así. Hazme sensible al Espíritu Santo. Así es como Jesús vivió en la tierra y dijo: así es Dios. Dios tiene el espíritu de un siervo. Al final de su vida pudo decirles a los discípulos: si me han visto a mí, han visto al Padre. Y les dijo: como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. A un mundo y un cristianismo que no sabe cómo es realmente Jesucristo. Quiero que vayan allí y muestren cómo soy yo, que la gente los mire y puedan decir: si me has visto a mí, has visto un poco de cómo es Jesús. Si has visto la forma en que te hablo, conoces un poco de cómo hablaría Jesús. Si has visto la forma en que me comporto en mi hogar, has visto un poco de cómo es Jesús. Mi querido hermano y hermana, ¿has visto eso? ¿Has permitido que el Espíritu Santo quite la raíz del pecado en tu vida para deshacerte de ese orgullo, de esa rebelión y de querer hacer tu propia voluntad? Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Este ha sido un desafío para mí. Tal vez no hayamos entendido todo en los años pasados, pero ahora estamos comenzando un año nuevo. Y quiero animarlos a escoger este camino, el cual llamo el camino de la cruz, el camino que Jesús eligió para negarse a su voluntad y al espíritu de rebelión. El camino que eligió para negarse a ese orgullo que nos hace compararnos con otros y menospreciarlos. Permitamos que el Espíritu Santo nos transforme poco a poco a la semejanza de Cristo. Me gustaría enseñarles Romanos capítulo 8, versículo 29. Dios nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el destino escrito en nuestros boletos, como cuando viajas en un avión y el boleto dice: de San Francisco a Nueva York. Hay un destino, y hay un destino que Dios ha puesto en tu boleto. ¿Sabes cuál es? No es el cielo. En ninguna parte de la Biblia dice que nuestro destino es el cielo. Eso es lo que los predicadores les han dicho, pero no está en la Biblia.
Tu destino es llegar a ser como Cristo. Esa es la meta hacia la cual Dios está obrando. Y debes preguntarte al llegar al final de este año, si te has acercado más a esa meta. ¿Puede tu esposa decir que te has vuelto un poco más semejante a Cristo este año? ¿Puede tu esposo decirlo? No somos perfectos. Ninguno ha llegado a ser plenamente como Cristo, pero sí un poco más. Es como pasar de primer grado a segundo grado, sin haber entendido todo lo que hay que estudiar, pero hemos avanzado. O del segundo grado al tercer grado, deberíamos avanzar un poco más hacia una semejanza con Cristo al final del año. Esta es siempre la oración con la que saludo a las personas al comenzar un año nuevo. Espero que al final de este próximo año seas un poco más semejante a Cristo y que estés un poco más cerca de tu destino. Esa es la voluntad de Dios y eso no sucederá a menos que de verdad permitas que el Espíritu Santo quite la raíz del orgullo, del querer hacer tu propia voluntad, de rebelarte contra la autoridad y mentir. No te estoy pidiendo que confieses tus pecados a otros, porque debemos confesar nuestros pecados solo a Dios, pero no pretendas ser más espiritual de lo que realmente eres. Eso es mentir, para dar una impresión. Debes aborrecer eso y quitar la raíz del pecado. Recuerdo en mis días de juventud, cuando a veces me pedían orar en público. Y ya sabes cómo somos cuando oramos en público. Estamos más conscientes de la gente que de Dios. Yo oraba y al llegar a casa decía, Señor, lo siento. Solo intentaba impresionar a la gente con esa oración. No te estaba orando a ti en absoluto. Perdóname. Me juzgaba a mí mismo y la siguiente vez que me tocaba orar, me encontraba con lo mismo, pero estaba decidido a luchar contra esto. Dije, Señor, voy a llegar a un momento en mi vida, aunque me tome 10 años, en el que cuando ore en público estaré orándote a ti, sin importarme si la gente me escucha o no. Hermanos y hermanas, si algunos de ustedes han orado en público, pregúntense, ¿así es como oro a Jesús en privado? Si no es así, pregúntense si están intentando impresionar a la gente, porque esa no es la forma en que se supone que debemos orar. ¿Alguna vez te juzgas por eso? No te pregunto si eres perfecto. Te pregunto si este año eres un poco mejor que el anterior. Eso es todo lo que pregunto. No pregunto si ya tienes un doctorado. Pregunto si al menos has pasado del primer grado al segundo grado. ¿Has avanzado? ¿El próximo año será igual que este? ¿O vamos a avanzar? Leamos una última palabra. En Efesios capítulo 6. Esta es una palabra que el Señor me dio hace muchos años cuando me llenó con el Espíritu Santo. Hay algo más que el Señor me mostró. Debes dejar de pelear con los seres humanos. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero sí contra todos estos poderes de las tinieblas. Esto es algo que el Señor me enseñó. No luchar con seres humanos como lo hicieron los israelitas contra los filisteos, amorreos, cananeos, sirios y otros. Porque en el Antiguo Testamento nunca lucharon contra el diablo, ni siquiera los grandes profetas. Pero en el momento en que llegas al Nuevo Testamento encuentras a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, la cabeza de la iglesia, quien nunca peleó con seres humanos. Si lo llamaban Belcebú, él los perdonaba. Si lo llamaban samaritano, que era un comentario racista en aquellos días, él los perdonaba. Si decían que estaba endemoniado, él los perdonaba, porque él nunca luchó con seres humanos. Él luchó contra Satanás y nos dejó un ejemplo. Y lo que el Señor me mostró fue esto. Si quieres vencer a Satanás en tu vida, primero debes determinar que dejarás de luchar con seres humanos. Busca a Dios por el poder del Espíritu Santo para terminar por completo con las peleas con tu esposa en casa o con tu esposo en casa. Detente, deja de pelear con tus hermanos creyentes. Busca el camino de la paz y busca la paz con todos los hombres. He intentado seguir eso por varios años. ¿Y cuál es el resultado? Tengo autoridad sobre Satanás. Lo que el Señor me dijo fue esto. En un tiempo tenías miedo de Satanás. Ahora Satanás tendrá miedo de ti. Esa es la manera en que se supone que debemos vivir, hermano y hermana.
Se supone que debemos tener autoridad sobre Satanás. Debemos luchar contra él. Guarda tus municiones para luchar contra el diablo. No la uses contra los seres humanos. Hagamos un cambio y tomemos una decisión en este año nuevo. Y al final de nuestra vida, nos convertiremos en la suma total de todas las pequeñas decisiones que hemos tomado. Al final de este año, te habrás convertido en la suma total de todas las decisiones que has tomado en el pasado. Asegúrate de que en el año que viene sean decisiones correctas. Di, Señor, cada vez que sienta que surge el orgullo en mí, voy a seguirte en el camino de la humildad. Cada vez que quiera mi propia voluntad, diré, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Cuando encuentre rebelión contra la autoridad, me someteré. Y cuando sienta un impulso a mentir o dar una impresión equivocada, lucharé y diré la verdad. Y nunca voy a pelear con seres humanos. Dile, Señor, dame gracia para eso. Amén. Inclinemos nuestras cabezas en oración. Padre Celestial, al inclinarnos ante ti, oramos para que aquí se tomen decisiones que tengan efectos permanentes en la vida de todos y para que seamos personas completamente diferentes para finales del próximo año. Sabemos que las cosas no cambian en un solo día, pero creemos que mucho puede suceder en un año. Oramos para que veamos nuestra meta y avancemos hacia ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.